Usted no me conoce, me dijo mi invitado mientras hacía girar con habilidad suma en la salsa un voluminoso ovillo de espagueti, pero tengo mis razones para estar de su parte y en contra de esa maldita agencia Roma in un giorno. Informaciones no me faltan. Según creo, una palabra suya bastaría para que mi hija menor entrara como ayudante de cocina en el restaurante de Chino, el del Monte Mario, donde está por producirse una vacante. La alusión me recordó que en ese mismo momento, en Vía San Giovanni, los recién casados recibían a sus invitados entre las flores que la condesa Nerelli, Lala, Chino, el dueño del garage, y yo habíamos encargado el día anterior, y me invadió una súbita tristeza por no estar allí junto a Jerónima, que no a dudarlo se aburría. Era cosa resuelta que Pía, una vez casada, renunciaría a su trabajo. Yo no lo sabía, pero la noticia me dejó atónito. Así pues, mi estimado señor, ¿de acuerdo? ¿Me ayudará usted? Piénselo. 6 hijos. Tuve que oír a continuación el estribillo de rigor sobre lo difícil que estaban los tiempos. Mientras tanto, enrollaba el borde del mantel de papel que se adornaba con nuevas manchas de salsa ante cada bocado de espagueti. Luchaba a la vez contra el desaliento, el sueño y el deseo de saltar hasta el techo y prometí cuanto se me pidió. Entonces preste atención. La prueba oral comienza a las 4. A las 7, con tal de que yo esté dispuesto a reemplazarlo, el secretario del jurado se retirará para visitar a su amante. Es casi imposible que no suceda así, pues tiene una mujer muy celosa y aprovechará la excusa que le proporciona el examen para regresar a su casa más tarde que de costumbre. Es un hombre abominable, vendido a la agencia Roma in un giorno, y que lo reprobará sin miramientos si no tiene usted la inteligencia de esperar a que él se marche para presentarse ante el jurado. Por lo contrario, el presidente es un buen tipo, una persona per bene, pero tan maleable como la arcilla. Yo me encargaré de él. Amáñese pues para ser de los últimos a rendir, y sus posibilidades se duplicarán. Ah, pero ¿qué cara tiene? ¿Se siente mal? ¿Quiere que lo lleve a retrete? Pero si viene de Perillas que está enfermo. De Perillas, llamó al mozo que nos había atendido. Este garabateó la adición en un ángulo del mantel y mi advenidizo invitado, con irresistible delicadeza y sin darme tiempo a guardar la billetera, me solicitó un préstamo de 1000 liras. Después me llevó nuevamente al local del examen y me hizo entrar en la portería, donde dormití unos minutos. El portero pidió al cielo que me fuera bien y me extendió una milagrosa imagen de Santo Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes, diciéndome que le costaba 20 liras. Era su pequeña industria. Todos los postulantes se la habían comprado, y a todos los que se la compraban les iba a las 1000 maravillas. A las 4 se nos reunió en la sala grande, donde el jurado, luego de haber examinado sumariamente nuestros trabajos de la mañana, nos dictó los temas acerca de los cuales deberíamos disertar. Teníamos un cuarto de hora para reflexionar, al cabo del cual, si nadie pedía espontáneamente la palabra, se echaría a la suerte el orden en que se sucederían los oradores. Dicha formalidad no fue necesaria, pues 2 aspirantes presurosos por concluir de una buena vez levantaron la mano. El primero fue una mujer, ya canosa, sobriamente vestida, especializada en la restauración de cuadros antiguos. El establecimiento al cual pertenecía la enviaba como delegado a ciertos museos de provincias, donde ella exponía tanto para los conservadores como para el público, pruebas en mano, todo lo concerniente a los métodos modernos de limpieza, conservación y reparación de pinturas. Tal el asunto que debía tratar ante el jurado, menos competente que ella, sin la menor duda. Esa mujer eminente no poseía ningún diploma. ¿Qué razón le impulsaba a pretender uno tan mediocre, tan manifiestamente indigno de ella? Es lo que se preguntaban también, no sin desasosiego, los miembros del jurado. Deduje que se sometía a ese examen para satisfacer los embrollos de algún imbécil jefe de oficina que descargaba sobre ella el trabajo y se llevaba los aumentos de sueldo. La firmeza, algo cansada de su voz, su indiferencia de mujer sin ilusiones, el ademán elegante, maquinal y sumiso con que se ponía y se quitaba a cada instante los anteojos de armadura metálica, todo en ello delataba la costumbre de sufrir injusticias y de hacer caso omiso de las mismas, pero también profundo amor por una tarea difícil que era su razón suficiente de vivir. Habló apenas durante 10 minutos, lo bastante para dejar boquiabiertos al auditorio. Me dije que si los restantes oradores no eran más prolijos podía ir perdiendo las esperanzas de postergar mi examen hasta la hora propicia. Pero el aspirante que la sucedió parecía más parlanchín. Era un aldeano, empleado en una cartuja donde se encargaba de guiar a los visitantes, tarea de la cual en esa forma se aliviaban los monjes, escasos ya,
y demasiado viejos, sometidos por otra parte a la observancia de silencio y consagrados por entero a preparar el maravilloso elixir que, desde siglos atrás, había hecho la fama de la abadía. Ese monasterio se preciaba de otro privilegio, sobre el cual nuestro hombre no se cansaba de insistir. Se trataba de una dispensa concedida otrora por un papa que permitía a los hijos de San Bruno recitar un ángelus abreviado. El fervoroso Cicerone calculaba que los religiosos a la razón de 1 minuto por persona y por día habían ganado de esa manera años de actividad, a los que no estaba lejos de atribuir la prosperidad del ilustre monasterio. Sin eximirnos de nada, describió minuciosamente las celdas que ocupan los cartujos, alrededor todas de un gran claustro, y las 1001 curiosidades que encerraba este último, asimismo como la iglesia y la sala del capítulo, mientras se encontraba en plena descripción de un retablo del siglo XII, evidentemente de autor anónimo, puesto que los ángeles lo habían transportado desde el cielo hasta las manos de los fundadores de la Cartuja. Le cortaron la palabra. «Pero si no he dicho nada», protestó el hombrecillo. «En realidad el discurso que les he hecho a los visitantes dura por lo menos 3 horas. Ah, para eso pagan. Y además, por lo menos 3 horas. A la salida, el hermano portero los invita a sentarse en la alameda y cuanto más cansados están, más elixir compran». Ese rasgo de sentido práctico arrancó aplausos. En ese momento mi amigo el monitor se me acercó y me dijo al oído que era oportuno que fuera a esconderme en el jardín, pues de no hacerlo no tardarían en llamarme. Y no olvide que está usted enfermo. La mayoría de los postulantes, muertos de miedo, habían abandonado el salón. El tercer expositor habría de ser elegido por sorteo, ya que el presidente no pudo conseguir un voluntario. Me eclipsé. El cambio de aire solo sirvió para que mi malestar se acentuara. Sentía dentro de mí algo así como los movimientos de una marejada que ora me impulsaban, ora me hecho una tromba hacia el retrete, ora me arrojaban aniquilados, las sienes a punto de estallar, helado el cuerpo sobre un sarcófago donde se me hubiera podido amortajar sin remisión. No sé cuánto tiempo pasé así, en ese estado que conspiraba contra mi capacidad de improvisar. No tenía esperanzas de lucirme con la pregunta que me había tocado y que por momentos se fumaba hasta el punto en la niebla de mi mente que me era menester sacar del bolsillo el trozo de papel donde estaba anotada y donde decía: «¿Cómo consigue usted la misión del guía?». Bonita pregunta, me habían dicho los compañeros a los que se la habían mostrado. Sí, bonita, pero falsamente sencilla, amplia y vaga, bastante falaz también, acaso con intención, llena de emboscadas. A fuerza de hacer buenas migas con los turistas había adoptado su punto de vista y abrazado a menudo su causa en contra del interés de mis empleadores, a la manera de esos diplomáticos que el gobierno se ve obligado a llamar cuando se prendan de las naciones ante las cuales han sido acreditados, al extremo de llegar a servirlas y representarlas con mayor celo que a su propio país. ¿Cuál era, pues, esa misión sobre la que yo debía expedirme? Consistía en tomar partido a favor de Italia, a expensas de los turistas, o en defender a los turistas a expensas de Italia. 1001 argumentos se apretujaban en mi cerebro, se ramificaban y se oponían en todos los sentidos. Lo mismo que a muchos otros candidatos se me había dado por recorrer las avenidas del jardín, gacha la cabeza, en diálogo conmigo mismo, mientras tanto ensayaba ademanes y preparaba frases. Me conmovían de antemano esos turistas cuyo abogado me tocaba ser. «Pensad, señores», exclamaba para mis adentros, «en esas pobres gentes que con frecuencia han economizado centavo sobre centavo para hacer, por fin, el viaje de sus sueños. No tienen más que 2 semanas de vacaciones y hace 1 año que las preparan. Han consultado agencias, comprado un Baedeker, pedido la valija a un amigo, buscado quien los reemplace en su empleo y en su casa, confiado su gato o su canario a la vecina. Llega el gran día, parten en tren o en ómnibus. Que el cielo se nuble, que den con compañeros antipáticos, no importa, helo ya en Roma. ¿Qué buscan? ¿Qué esperan? Visitar monumentos de la mañana a la noche y soportar mientras tanto fastidiosas parrafadas, que fastidian en efecto y al mismo tiempo a los turistas y a las obras de arte. No, señores, lo que quieren es la felicidad. Reflexionemos, son hombres y mujeres como nosotros. Una nada los impresiona, una nada los hiere. 1 minuto de dulzura, de gozo, de emoción puede embellecer su jornada, 1 minuto penoso puede envenenarla. El único deber del guía es hacerlos felices. ¿Cómo? ¿Contagiándolos el sentimiento de belleza? Ese sentimiento, por su misma naturaleza, es intransmisible, empero está ligado por suerte a la impresión de felicidad, la cual, por lo contrario, es perfectamente comunicable. Se trata entonces de conducir a la gente por medio de la felicidad a la belleza. Cada cual tiene los turistas que se merece.
Colmemos a los nuestros de felicidad y ellos nos colmarán de gratitud y de admiración. No temamos llevar las cosas al extremo. No basta alimentar a los huéspedes, atraerlos, trasladarlos, entretenerlos, alojarlos sí, pero ¿cómo? ¿Solos entre cuatro paredes? ¿Es en una cama demasiado grande para ellos? Muchos de esos solitarios necesitan amar. Velemos, señores, y velemos para proveer hasta sus menores deseos, o, mejor aún, hasta los más grandes, inclusive el más grande entre los grandes deseos, ese en el que todo el mundo piensa y en que nadie menciona. Vosotros me habéis comprendido. Una hospitalidad bien entendida debe satisfacer a cada cual en la medida de su gusto. Procedamos al respecto según el ejemplo de los esquimales. Por enfermo que estuviera, no podía dejar de advertir que mi improvisación me llevaba algo lejos. Volví a empezar para conducirla hacia un final menos sincero. Pero entonces, no bien emprendí la tarea, me desbarranqué en un alegato muy distinto, algo así como una requisitoria contra los turistas estúpidos, gregarios, avaros, indeseables y mal educados, que habrían hecho mejor si se hubiesen quedado en su casa. Una sana política consistiría en hacerles entrar en vereda con mano de hierro, y su egoísmo. Vaya, si había visto yo en las casas de huéspedes y en los lugares públicos ingleses robustos, franceses reivindicadores, escandinavos deportistas que hubieran pisado cadáveres de niños y ancianos con tal de conseguir los mejores asientos, los lugares de privilegio, y los que lanzaban gritos de animales en los templos antiguos para oír el eco, la inefable middle class, que maltrataba a los criados y se creía con derecho a todo, porque el viaje, incluidos todos los gastos, había sido pagado de antemano. Chacales que se comportaban como en país conquistados, corruptores y sobornadores de la honesta juventud italiana. Confesémoslo, señores, la humanidad en su función turística atraviesa por un mal momento. Me detuve otra vez. Tampoco eso sería muy apreciado. ¿Qué decir entonces? Estaba en aprietos por un exceso de elocuencia que en mi frenesí me daba habilidad para sostener como los retóricos de Atenas una tesis cualquiera, también como la tesis opuesta. Monologué así durante largo rato, entre uno y otro extremo, incapaz de seleccionar y ordenar mis argumentos, presa del delirio que me dejaba jadeante y sin memoria al concluir una tirada. De rato en rato alguno de mis compañeros abandonaba el jardín sin intenciones de regreso y se engolfaba repentinamente decidido a afrontar al jurado en la sala de examen. De rato en rato también mi atento monitor se presentaba ante mí vidriosa la mirada, me aconsejaba serenidad y me apretaba la muñeca como cuando se le toma el pulso a un enfermo. En cierto momento me quedé casi solo entre los podados boj que la noche cubría ya con oscuro manto y cuyo aroma, cada vez más intenso, me cercaba. Me sumergía en un mundo que no era de este mundo. Había perdido la noción del tiempo. Lágrimas que me parecía no haber derramado, lágrimas extrañas corrían por mis mejillas. Cambiaba sin cesar de idea, cambiaba sin cesar de posición. Estaba de parte de los turistas y de parte de los italianos, o más bien, tránsfuga por temperamento, estaba al mismo tiempo de parte de los unos y de los otros. Estaba en la procesión y repicaba. Es vergonzoso, arguía. Se maltrata a los turistas, se los desalienta, se los expulsa. Explotación y servilismo conspiran para matar la gallina de los huevos de oro. Los turistas tienen ya suficiente castigo con abandonar sus hogares, sus costumbres, con exponerse a las inclemencias del tiempo, a las sorpresas de la ruta. A la postre, viajar no es un placer. Los romeros de la Edad Media lo sabían bien, al punto de que salían en peregrinación solo por penitencia y ofrecían sus mortificaciones a Dios cuando les tocaba afrontar tormentas, fieras salvajes, bandoleros. Quien en su casa se conforma con muy poco, tiene realmente necesidad de cierto lujo mientras viaja, y cuando menos de una pizca de amabilidad. Nosotros solemos olvidarlo. Maldito sea el arrogante mayordomo de comedor que escruta con mirada de hielo al cliente pobre y tembloroso. Maldito y criminal la horripilante alcahueta a quien, despechugada y fiasco en mano, vi cierta noche en Santa María en Cosmedín cerrar la puerta de la iglesia en las narices de un estudiante inválido que se marchaba al día siguiente. Sorprendeos, después de eso, de que algunos de nuestros huéspedes se nieguen a arrojar unas monedas en la fuente de Trevi y juren que Italia no volverá a seducirlos.